Buenas noches, bienvenidos a Cara, el espacio donde la mente de nuestros invitados se despliega y cada movimiento define su destino, tanto en la mesa de juego como en la vida también. Esta noche recibimos aquí en Cara a Giovanna Bañuelos de la Torre. Ella es senadora de la República, pero además es dirigente, figura central del Partido del Trabajo aquí en el estado de Zacatecas. Giovanna Bañuelos ha consolidado toda una amplia trayectoria legislativa, tanto en el Congreso local como en el Congreso allá federal y en el Senado de la República. Como coordinadora de la bancada petista y presidenta de la Comisión de Minería y de Desarrollo Regional, su gestión ha caracterizado el respaldo alineado al bloque oficialista, al bloque de Morena, la interlocución también con el sector extractivo y la agenda en materia de género. Sin embargo, su liderazgo también genera cuestionamientos por el prolongado control de la franquicia partidista, la dependencia de la vía plurinominal y la falta de fiscalización, según dicen sus críticos, sobre los recursos asignados a sus proyectos afines. Bienvenida, Giovanna. Buenas noches, querido Alberto. Qué alegría poder saludar. Bienvenida, muchísimas gracias. Pues bienvenida a Cara. Vamos en este caso, a jugar y vamos a dialogar a la vez. Te explico las reglas de Cara. Jugamos y platicamos. Pregunto, respondes. Segunda regla, no se vale quedarse quieto en el juego, pero tampoco se vale quedarse callada en las respuestas. Tercera regla, no se vale faltar a las reglas del juego, pero tampoco se vale decir mentiras en las respuestas. Y cuarta, finalmente, únicamente el público y solamente el público va a ser quien juzgue tus respuestas. ¿Quieres jugar? Claro, por supuesto. Vamos a jugar entonces. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Salud. Salud. Adelante con sus fichas. A la hora de comer, solamente una. Comemos una, okay, y pasamos a la siguiente jugada. ¿Sale? Sale. Mientras tanto, te comienzo a preguntar. ¿Llegaste al Senado por la vía plurinominal? ¿De 7 a 9? 7. Llegué al Senado por la vía plurinominal en 2 ocasiones. Te quiero comentar que tú señalas que presido la Comisión de Minería y ciertamente lo hice en la primera legislatura. Actualmente presido la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La primera ocasión que llegué al Senado encabecé la lista nacional del Partido del Trabajo y actualmente estoy por invitación de la presidenta Claudia en la lista de Morena. ¿Qué le respondes a quienes te señalan precisamente por la falta de territorialidad en tus asignaciones, de haber llegado así? Pues que es impreciso, porque ciertamente es que en ambas ocasiones yo competí, gané la encuesta y fue en base pues a otra naturaleza de acuerdos que yo terminé aceptando la invitación para encabezar la lista nacional, aunque siempre ha sido mi deseo el someterme al escrutinio de los votos y pronto sucederá. ¿Aquí en Zacatecas ya te has sometido? No, por eso te digo que pronto sucederá. ¿Por qué? ¿Por qué pronto? Pues porque estamos nosotros trabajando y luchando por un proyecto para Zacatecas en el que cuando sean los tiempos necesarios, la consecuencia natural será que el pueblo de Zacatecas nos evalúe a través del voto. O sea, tú buscas ser candidata a gobernadora. Sí, yo busco en su momento. Es la búsqueda en estos momentos, nada más. Claro.
Claro. ¿Crees tener todo lo que se necesita para ello? Sé que tengo todo lo que se necesita para ello. ¿Cómo qué? Como la capacidad, la experiencia, la formación académica, el conocimiento de territorio, por decir algunas ¿Y cosas. los votos? Bueno, pues eso lo vamos a esperar, porque eso no se sabe hasta que se sabe. ¿El PT da para eso? Sí, el PT da para eso y para mucho más. Gracias a los votos del Partido del Trabajo, hoy 14 compañeras y compañeros son gobernadores de sus respectivas entidades. Y gracias al Partido ¿No del tenemos ninguna mula? Trabajo tenemos mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en prácticamente todos los congresos locales. ¿No tenemos ninguna mula? No tenemos ¿Seises? ninguna ¿No? mula, no. ¿Cinco? No, pero sí tengo una más chica. A ver, ¿tú qué tienes? 4. 4, pues vas. Va. Entonces, ¿cómo se mantiene el control de una dirigencia estatal tanto tiempo? Yo no tengo la dirigencia estatal, tiene 10 años siendo dirigente estatal el diputado Alfredo Femat. Yo soy dirigente nacional del Partido del Trabajo, formo parte de la coordinadora, nuestros órganos de dirección son colegiados. También tengo muchos años militando y siendo dirigente, pero ahora ciertamente estoy en la esfera nacional y no en la local. Nuestro dirigente es Alfredo Femat y lo hace extraordinariamente bien, por cierto. ¿Cómo se mantiene uno en la dirigencia tanto tiempo? Bueno, pues en base a los votos, a los estatutos, a los votos de nuestros integrantes de los órganos de dirección. ¿Hay más gente como tú dentro del PT en Zacatecas, aparte de FEMAT? Sí, hay muchísima gente extremadamente valiosa. Yo tengo 20 años militando en el Partido del Trabajo, pero hay compañeros que ya estaban ahí antes de que yo llegara y que siguen. Afortunadamente es un partido que te da oportunidades, te da espacio de expresión, te da agenda política y te da fundamentalmente muchas satisfacciones. A mí en lo personal, la satisfacción de poder recorrer con libertad, con la frente en alto, con dignidad todos los rincones de Zacatecas. ¿Cómo pesa Giovanna Bañuelos en la negociación de todas estas posiciones? Pues eso lo veremos pronto, porque estamos en un proceso interno entre partidos aliados para conocer quién será la coordinadora o el coordinador de la defensa de nuestro movimiento en el estado de Zacatecas y seremos sometidos a una encuesta. Y entonces el peso específico lo conocerás tú y todos los zacatecanos muy pronto. Como responsable de todo esto del PT en Zacatecas, ¿el PT es una franquicia? No, el PT es un partido político de izquierda congruente, con marca nacional, que ha definido desde hace por lo menos 25 años caminar del lado de liderazgos tan importantes como Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estuvimos ahí antes de que Morena existiera como partido político, nosotros estuvimos ahí antes de que el Verde decidiera hacer alianza con nosotros. Nosotros fundamos el movimiento de la Cuarta Transformación y yo en lo particular fundé Morena en el estado de Zacatecas. Entonces no es franquicia, es un partido político congruente de izquierda con agenda y bueno, yo me siento muy orgullosa de ser parte de él. ¿Cómo es posible que ahora estén separados en Zacatecas? Pues porque hay agendas distintas, hay objetivos distintos tal vez. ¿Por qué? Pero nosotros siempre vamos a pugnar por la unidad. Pues hay intereses distintos de quien hoy gobierna el estado. O sea, específicamente del gobernador David Monreal. Sí, claro, específicamente el gobernador David Monreal. ¿Te llevas bien con él? Mi relación es de respeto. Nada más. Nada más. ¿Institucional? Institucional también, por supuesto. Como senadora de la República, ¿qué le has traído al PT en Zacatecas? Bueno, nosotros en principio legislamos para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Hoy es una realidad. Nosotros también legislamos para que se reconozcan el derecho de las y de los trabajadores, reconocimiento de derechos de trabajadoras domésticas, de plataformas digitales, de trabajadores del campo. Hemos legislado y votado para que se pueda reconocer como derecho constitucional el acceder a la política social de la Cuarta Transformación, adultos mayores, eh, personas con discapacidad, jóvenes construyendo futuro. Todo eso es una realidad gracias al Partido del Trabajo. ¿No hay nepotismo dentro del PT? No, no hay nepotismo dentro del PT. ¿Ahí nadie se pelea por los puestos? Pues seguramente sí, es un partido político y aparte es un partido político de izquierda. Yo no concibo una izquierda unánime. Al contrario, creo que nosotros siempre estaremos impulsando el debate al interior porque nosotros sostenemos que es a través de la colectividad donde surgen las mejores ideas y las mejores propuestas. Entonces, no hay un pensamiento único en el PT y yo creo que eso es lo que nos enriquece. Hay quien critica tu origen como arquitecta para llegar a lo político. Sí, y no saben que también soy abogada, que soy maestra en evaluación de bienes inmuebles industriales y también soy maestra en Derecho Constitucional y postulante al doctorado por la UNAM. ¿Estás ahorita en el doctorado por la UNAM? Postulante, a Postulante ver si me aceptan. Ando como muchos chavos ahí con mis pancartas, a ver si me hacen el paro de recibir. ¿Cuál fue la mayor aportación que hiciste siendo diputada local?
la ley de salud mental, sin duda. Que no la trabajé sola, la trabajé junto con una compañera extraordinaria, Norma Castorena, en ese entonces, y creo que hasta la fecha ella dirigente y militante del PRI, pero hicimos algo extraordinario, que se reconozca la igualdad en cuanto a la salud física que a la mental y la obligación del Estado a responsabilizarse respecto a eso. Yo ya lo llevé a la agenda nacional, pero aquí en Zacatecas puede ser esa y las candidaturas independientes, Alberto, porque no existían y Zacatecas fue el primer estado y yo lo propuse en que existieran las candidaturas independientes o ciudadanas, como se les conoce. Esa es parte de la agenda que nosotros llevamos al Congreso local. ¿Cuál fue hasta este momento, cuál ha sido el mayor logro a nivel federal, ya en el Senado? Bueno, sin duda la reducción de la jornada laboral de 40 horas porque salió por unanimidad. Y eso es extraordinario y es una conquista, pues no solamente de tu servidora, sino también de todo mi partido y creo que más que de partidos, pues de la clase trabajadora en nuestro país. ¿En el 2018 solicitaste licencia de aquí para irte a lo federal? No, concluí, fíjate. Sí, terminaste. Terminé el 31 de agosto y el 1 de septiembre protesté como senadora de la Inmediatamente. República. Sí, ese día en la noche viajé de un cargo al otro, tomé protesta en menos de 24 horas. Me siento muy halagada y muy afortunada. Hay quien te señala precisamente por eso. Me parece un brinco como chapulinesco. No, me parece que es consecuencia de tu preparación, de tu trabajo, de tu formación y de tu agenda política y partidista. ¿Has utilizado al PT para impulsar agendas por encima de la agenda del Estado? No, no, no. Nosotros no estamos por encima de ninguna institución, estamos por encima de intereses personales. Y el Partido del Trabajo es mi partido, es mi trinchera y es mi representación formal en el Congreso de la Unión. ¿Cuál ha sido tu nivel de efectividad real allá en el Senado? Soy de las 10 senadoras y senadores más productivos del país. ¿Cómo se mide eso? Hay estadísticas al interior, están ¿Por publicadas iniciativas? en la página, por iniciativas presentadas, punto de acuerdo, pero también por iniciativas aprobadas. En la portal oficial del Senado de la República aparecen esos números y yo con gusto te los comparto. Ese es el asunto de una iniciativa presentada a una iniciativa aprobada. Claro, porque hay ¿Te ha quien ido mejor en eso? presenta un sinnúmero de iniciativas y que les cambien el punto y la coma, y eso ciertamente es un apartado de la productividad, pero tiene que ver con el círculo completo del proceso legislativo. Como senadora de Zacatecas, ¿qué le has traído a Zacatecas? Bueno, pues de cada 10 hogares, en 8 se benefician de la política social de nuestro movimiento, que hoy es derecho constitucional gracias a nosotros. No hay triunfos individuales en un órgano colegiado como es el Congreso de la Unión, todo obedece pues al voto de la mayoría y yo formo parte de esa mayoría. ¿No se ha perdido la identidad obrera popular del PT? No, para nada. ¿Tú crees? No, te lo sostengo. ¿Por qué? Pues porque conozco a mi partido, conozco nuestras causas, nuestra agenda, nuestro movimiento y te lo puedo demostrar. De las decenas de iniciativas que has presentado en el Senado, ¿tienes el porcentaje de las que se han aprobado? No, no lo tengo porque tengo la fortuna de ser senadora por segunda ocasión en reelección. Llevo 8 años ejerciendo el cargo como senadora de la República. Tendría que dividir entre una legislatura y otra, pero con certeza te digo, sin faltar a la verdad, que soy de las senadoras más productivas del país. ¿Actualmente presides cuál comisión? La de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué significa eso? Bueno, sin duda para mí una conquista porque nos ha tocado coordinar iniciativas y después sacar dictámenes sobre causas y banderas que nosotros históricamente hemos encabezado. Nos ha tocado, como ya te lo mencioné, legislar respecto a la reducción de la jornada laboral, el reconocimiento de derechos de los trabajadores de plataformas digitales, de campos agrícolas, de la reducción del outsourcing, la ley Silla, vacaciones dignas y pagadas. Ha sido una agenda muy intensa. No en vano el gobierno federal nombra este periodo como la primavera laboral y yo creo que estamos siendo una parte muy proactiva para que esto sea una realidad. ¿No era mejor aplicarla de una vez, la de las 40 horas? Pues se aplica de manera gradual, va hasta el 27. No, pero digo ya en este año. No, lo que pasa es que parte de las ventajas, de las virtudes que tiene esta ley es que se trabajó con mucha responsabilidad durante más de 6 meses, en más de 40 mesas de trabajo, de manera consensuada con los patrones, con los sindicatos, con los trabajadores. Por eso logramos que saliera unánime. Porque, pues evidentemente, un cambio tan drástico sin afectar la economía no lo puedes hacer de la noche a la mañana, tiene que ser gradual y ese fue el gran consenso en realidad al que llegamos en estas mesas de trabajo. Bajo mi última ficha. Salud. Ahí te va a ir. Lástima. Si no hubiera comido, lástima. Qué bueno que no aposté. Salud, amigo. Pero te sigo preguntando.
¿Por qué se ha votado prácticamente todo el PT a favor de Morena? No, no hemos votado todo, nos han señalado mucho, porque nosotros, por ejemplo, no aprobamos la eliminación del fondo minero, dijimos por qué. No aprobamos la eliminación de fideicomisos como el de becas de CONACYT, no aprobamos la eliminación de un fondo como el de nuestros hermanos exbraceros, no hemos aprobado todo, defendemos y damos los motivos de por qué no, creo que son sobrados, aquí en Zacatecas comprenderán de por qué no podemos respaldar esas iniciativas, no aprobamos reformas electorales como la que recientemente se aprobó aquí en el Congreso del Estado y que se pretendía hacer una reforma muy profunda en el Congreso de la Unión y que a nuestro juicio atentan contra el sistema democrático de nuestro país. ¿Qué opinas exactamente de la que se acaba de aprobar en Zacatecas? Pues que es lamentable porque a final de cuentas pretendes el restar representación a las minorías, pero que aparte no se hace en un proceso legislativo pulcro, limpio, aseado, transparente, no se abre un debate a la sociedad, a los partidos políticos, se hace en lo oscurito. Bueno, no, en un domingo en la mañana a través de una reserva. Me parece que no es una práctica legislativa que, que sea apropiada ni correcta, pero también que no debe de ser la vía de la agandalle el que impida que se hagan amplios debates sobre los temas que nos importan a todos. ¿Están agandallando en el Congreso aquí en Zacatecas? Sí, sin duda, ese es un acto que exhibe el mal uso de las mayorías y que lamentablemente exhibe también las malas prácticas legislativas, porque no puede ser que en un dictamen que fue discutido en comisiones se le hagan modificaciones sin ser previamente socializadas, en un periodo extraordinario, en un domingo, en vísperas de que inicie un proceso electoral, cambiar las reglas del juego, me parece que no es lo apropiado. ¿Ese es el mal uso del poder? Ese es el mal uso del poder, un ejemplo del mal uso del poder. ¿Tú qué harías? Bueno, sin teniendo duda, el poder. No, nosotros somos demócratas. Nosotros en principio deseamos que se fortalezca el sistema democrático en nuestro país y en Zacatecas. Yo en lo particular creo que Zacatecas necesita una etapa de reconciliación, Alberto, y necesitamos reconocer el talento en todos los rincones en donde está, y lo hay. Yo tengo amistad y he sido señalada por ello con distintos actores nacionales y locales de distintos partidos políticos, porque creo que en política no puedes rechazar o hacerte a un lado del diálogo, mucho menos en un parlamento. Toda mi carrera ha sido parlamentaria y como bien lo dice la palabra, pues su fundamento está en poder hablar, en encontrar las coincidencias, aún así nuestros pensamientos sean tan diversos. Y yo creo que hay talento en todos los partidos políticos. ¿Te consideras política dogmática o pragmática? Yo me considero una política profesional y comprometida, humanista, comprometida con las causas del pueblo, más que de ningún otro ¿Pero dogmática o interés. pragmática? Ambas. Ambas, dogmática y pragmática. ¿Qué avances tangibles sobre la Comisión Especial para la Vigilancia de esto de la violencia contra las niñas, los niños, etcétera? Bueno, la verdad es que es un tema de los temas que le duelen a México y que le duelen a Zacatecas. Creo que nosotros necesitamos actuar con mucha responsabilidad respecto a la protección de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Necesitamos poner atención en circunstancias que ya forman parte de nuestra realidad, el mal manejo de la inteligencia artificial que está fortaleciendo cada vez más y es lamentable el tema del tráfico de personas, la trata de personas, la pornografía infantil. Me parece que también necesitamos nosotros prestar atención al tema de las violencias. Hemos logrado cosas como la prohibición, fíjate, suena irónico que a estas alturas del partido, en algunos estados de nuestro país aún existía el matrimonio infantil forzado bajo la tutela o el cobijo de los usos y costumbres, y la verdad es que ¿Y a con la nosotros autorización de los papás? con autorización, sí, mercantilizaban a las criaturas, es la verdad. Los negociaban, los acordaban en algunos lugares, en la sierra de Guerrero, de Chiapas, por un par de botellas de tequila, por un marrano, ahí les va la criaturita de 10, 11 años, y nosotros hemos logrado que esas prácticas se sancionen, se visibilicen, que no sea en ningún pretexto el que ponga en riesgo la integridad, la vida, la felicidad ¿Ya de se nuestras eliminaron juventudes. Ya esas se prácticas? eliminaron, ya se prohibieron de Bueno, por lo manera menos muy está en la ley. reciente, pero ya está en la ley. ¿Y Ya la son violencia? sancionados, por lo menos. Ya son sancionados. ¿Y la violencia en general? La violencia es el tema que más le duele a nuestro país y Zacatecas no es la excepción. La violencia en cualquiera de sus expresiones. Nosotros hemos ido avanzando incluso
en poder clasificarlas, porque en el pasado pensabas, por ejemplo, en la violencia que se ejerce contra nosotras las mujeres, que solamente eras víctima de violencia doméstica, pero no psicológica, no laboral, no sexual, no política, no violencia de muchas otras, como hoy afortunadamente existen, están clasificadas, tienen sus sanciones y es bueno. Pero también evidentemente existe la violencia que padecemos todas y todos y que se da como producto de enfrentamientos de células del crimen organizado, y esa es la que más duele, la violencia que se da a través de la extorsión, pues, en acciones tan comunes, lamentablemente, en el estado de Zacatecas y cada vez más, como el secuestro express, como la extorsión que se le hace a los ganaderos, como el derecho de piso, como lo que sucedió en los centros de acopio a propósito de este programa tan generoso de la presidenta del frijol del bienestar. Y yo creo que necesitamos poner ese tema de la violencia en todas, absolutamente todas sus expresiones, como el eje central de cualquier política pública que se dé en Zacatecas y en nuestro país. ¿El PT lo ha hecho? Sí, nosotros lo hemos hecho. A través de sus diputados, de sus senadores, claro, por supuesto, porque nosotros no gobernamos ningún estado de la República. Entonces, a nosotros no nos toca incidir desde la parte ejecutiva, sino legislativa, pero lo hemos hecho. Y lo hemos hecho desde tiempos ancestrales, cuando todavía no éramos gobierno. Yo recuerdo aquí aún la administración de Alejandro Tello o de algunos otros gobernadores de otras expresiones políticas, y nosotros siempre dijimos, pero aparte lo sostuvimos, que en materia de seguridad nunca íbamos a regatear un voto, ya sea en presupuesto, en iniciativas de infraestructura, en dotar de seguridad y de mayores garantías a los policías de cualquier orden de gobierno. Nos sostenemos en esa lógica. Estamos aprobando absolutamente todas las iniciativas que tengan que ver con fortalecer las instituciones que combaten, que investigan, que previenen la violencia en todas las instancias de gobierno. Eso en materia de seguridad. En materia del fondo minero, ¿qué pasó? El fondo minero, fíjate que fue una tristeza y yo no he dejado de luchar porque se recupere. No se elimina el fondo minero, sino que se distribuye de manera diferente. En el pasado, aparte, nosotros tenemos que reconocer que el fondo minero fue una gran iniciativa de un legislador zacatecano y que logró convertirse en una doble tributación que beneficiaba específicamente a las regiones que tenían actividad minera y que por consecuencia, pues evidentemente vivían en condiciones más susceptibles a la enfermedad, al rezago. Y ese fondo se destinaba exclusivamente para los municipios y los estados que tenemos actividad minera y era muy específico su gasto. Pero ¿cómo funcionó el PT como contrapeso para lo que pasó con el fondo minero? Nosotros cada año, en principio, cuando se propuso esa modificación, votamos en contra y cada año presentamos una reserva a la ley de ingresos, que es una tarea que le corresponde al Senado de la República. Hemos estado a 2 votos de lograrlo, Alberto, es importante decírtelo, para que se reconsidere el reparto que en el pasado reciente se hacía de este fondo minero en relación al que hoy se hace. Si ¿Tú me crees que se vaya a concluyo, yo todos los años voy a insistir porque eso suceda mientras esté en el Senado de la República. Porque mira, en el pasado se destinaba a obra de infraestructura, que era desde carreteras, alumbrado público, infraestructura básica para los municipios. Ahorita se destina a las escuelas para su mantenimiento, pero le corresponden 19,000 pesos. A lo mejor ya se actualizó y puede que sea 20, 21,000 pesos. A cada escuela pública lo administra el Consejo de Padres de Familia esta cantidad. Así se dispersó el fondo minero. En honor a la verdad es que todos sabemos que con esa cantidad no construyes en aula, no haces una cancha, vaya, no modernizas los baños. No se hace nada. En la dispersión de ese recurso, que aparte educación ya tiene como tal un presupuesto, pero en la dispersión de ese recurso se pierde y a final de cuentas quien más pierde son los estados como Zacatecas, nuestra tierra, pues que tiene actividad minera, que no tributan en nuestro estado, que no nos dejan más que el saqueo de nuestra riqueza y enfermedades, y que era una manera incluso modesta de poder compensar a los habitantes de esas comunidades con servicios de infraestructura básica. ¿Qué les dices a esos habitantes justamente sobre esto? Yo no he dejado de visitar todos los municipios de Zacatecas, lo he hecho desde hace muchos años, tú me conoces. ¿No te reclaman? No. ¿O te lo piden? Me reclaman, lo del fondo minero no, porque nosotros hemos estado de manera permanente ahí, porque a final de cuentas no fue mi responsabilidad y al contrario, me agradecen que siempre hemos alzado la voz con absoluta responsabilidad, pese a que eso significa
el ir en contra de una iniciativa que en su momento presentó nuestro presidente López Obrador. La gente lo sabe, porque no ha sido para mí una lucha aislada, sino cada año nosotros retomamos en el momento que es oportuno, cuando se discute la ley de ingresos, ese tema, sensibilizamos, cada vez hemos logrado a través de este cabildeo, que es la única posibilidad que nosotros tenemos de influir en decisiones colegiadas, pues el que nos aproximemos más a la votación. Como te digo, si el año pasado Faltaron dos senadores de Zacatecas hubieran decidido votar, nosotros hubiéramos logrado la votación para recuperar el Fondo Minero para el Estado. Es una ironía. ¿Quiénes fueron? No, pues ahí está la votación. Realmente es que Nombres. no se trata de señalar individualmente, simplemente nos faltaron 2 votos y Zacatecas tiene una representación en el Senado de la República que hubiera podido lograr. Te puedo decir que quien siempre me ha acompañado, sin reparo lo digo, en este debate con su voto y con sus argumentos es la senadora Claudia Anaya. Y ella como yo somos senadoras en reelección, tenemos 8 años siendo compañeras y te puedo decir que tenemos 6 años luchando como causa común en la recuperación del fondo minero y que ojalá que en un futuro próximo, este año puede ser la oportunidad. No se puede hacer un bloque de senadores zacatecanos completo. Pues se podría, si hubiera voluntad, por supuesto que se podría. ¿Cómo vas a trabajar justamente ese diálogo ya en Zacatecas? Nosotros hemos tendido siempre la mano, hemos hablado siempre con respeto del gobierno, de los partidos políticos que forman parte de nuestra coalición, de sus liderazgos. No van a encontrar en nosotros, por muchas provocaciones que existan, Alberto, oídos para un conflicto, porque nosotros sí atendemos el llamado de nuestra presidenta de la República de cerrar filas. En principio, pues evidentemente dentro de nuestro movimiento, pero nosotros creemos que debe de ir mucho más allá, debemos de cerrar filas en torno a ella, que es nuestra presidenta, todas y todos los mexicanos en un momento tan complejo, de tanta hostilidad como el que estamos atravesando en nuestras relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. Entonces, dice mi madre, yo soy la última de 6 hijos, tú conoces, mi familia es grande, y desde chiquillos mi mamá nos decía, no hay pleito de 2 no queriendo uno, y aquí yo no quiero pleito. Entonces, pues que se desgasten quienes sí lo desean. Nosotros siempre vamos a respetar al pueblo de Zacatecas y la gente en Zacatecas está muy cansada de esos debates frívolos que a final de cuentas no se traducen en beneficios para nuestra sociedad y yo no voy a formar parte de ese. Pero ¿cómo llamar a la unidad entre todos si justamente el PT en estos momentos en Zacatecas está separado de Morena? No, pues nosotros hacemos el llamado a la unidad no en torno a personas, sino el llamado a la unidad en torno a causas. Y creo que la causa fundamental debe de ser rescatar Zacatecas, resolver sus problemas, que no son pocos, y que ahí debería de existir de parte de todos nosotros, me incluyo, por supuesto, madurez política, estatura, privilegiar pues lo que le duele a nuestro estado de Zacatecas y la manera en la que podemos nosotros utilizar esa mayoría para beneficio de la gente. ¿Qué le falta a Zacatecas en estos momentos? Seguridad, buenas carreteras, infraestructura de salud, entre otras cosas. Atención al campo, a los ganaderos, a los agricultores, a los productores. ¿Tú ya tienes empezado a ver todo esto precisamente para un plan de gobierno? Sí, yo aprendí de Andrés Manuel que no hay mejor plan de gobierno que el que se construye en territorio. Andrés Manuel construyó el proyecto alternativo de nación durante más de 12 años y lo hizo en los municipios. Y yo estoy yendo rancho por rancho desde hace muchos años. A pesar pueblo de por que, pueblo, municipio por municipio. Y a pesar de que haya otra estructura que también va a hacer lo mismo. Pues cada quien podrá, en todo caso, poner sobre la mesa en el momento que sea adecuado su proyecto de trabajo y ahí es donde cobra mucho valor el pensamiento, la decisión, el voto de las zacatecanas y de los zacatecanos. Yo no lo dudo que existan muchos proyectos que estén incluso bien intencionados para resolver los conflictos de Zacatecas. Tampoco digo que el que yo encabezo es el mejor, pero sí digo que el pueblo de Zacatecas es sabio y que nos conoce y que no se improvisan carreras. Yo tengo más de 25 años dedicándome profesionalmente a hacer política, pero dedicándome a recorrer Zacatecas, sus rincones, a conocer sus problemas y a vislumbrar sus soluciones y la gente en su momento decidirá. En una palabra define Zacatecas. Amor. En una frase define al PT. Congruencia. Frase. Unidad nacional. Unidad nacional. ¿Crees que tienes lo suficiente para ser gobernadora de Zacatecas? Sin duda. ¿Cederías tu lugar a otra persona si la encuesta no te favorece? No lo sé. ¿Aprovecharías apoyar a esa persona si la encuesta no te favorece? Tendría que ver en principio las condiciones de la encuesta. Porque no les han dicho cuál va a ser la encuesta, cómo va a ser. Yo formo parte de la Mesa Nacional, yo represento al PT
a nivel nacional desde hace 5 procesos electorales y estamos en una etapa en la que estamos definiendo incluso las casas encuestadoras comerciales. Hay una encuesta que está establecida por Morena, que nosotros nos sumamos a ella, pero también en Morena han aceptado, y eso es extraordinario, que los partidos aliados tengamos la posibilidad de contratar encuestas comerciales que puedan cotejar los resultados de sus encuestas. Entonces estamos discutiendo esa etapa, lo estamos avanzando de una manera respetuosa y pues en próximas semanas vamos a dar a conocer toda la metodología, vitrina metodológica, todas las características que llevarán las encuestas de las que nuestra coalición va a definir en su momento a las candidatas y a los candidatos. Pues estaremos listos para escuchar todas esas respuestas también. Muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros, Giovanna. Qué placer, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Y sobre todo, muchas gracias a usted que nos acompañó a lo largo de este Cara a Cara. Le espero en la próxima emisión. Hasta luego.